Todavía recuerdo el sonido de esa mañana, pero no fue un sonido fuerte, pero no fue dramático. Fue el sonido de mi propia respiración en una casa silenciosa que ya no se sentía como mía. A los 67 años, empiezas a reconocer ciertas verdades sin que nadie tenga que explicártelas. Sabes cuándo el dolor va a pasar y cuándo se va a quedar. Sabes cuándo el silencio es tranquilo y cuándo es peligroso. Esa mañana el silencio me estaba observando. Estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, la que tiene una esquina rota que nunca me molesté en arreglar. La tetera ya había hervido, pero no servía el té. Solo estaba sentada, con las manos juntas, mirando una carta que no tenía mi letra, pero sí tenía mi nombre. Ese fue el momento en que entendí que algo estaba muy mal, pero no lloré, pero no entré en pánico, pero no levanté la voz. Solo sentí una conciencia fría acomodarse en mi pecho, pesada y tranquila al mismo tiempo. Como darte cuenta de que estás parada sobre hielo delgado ya comenzó a romperse, pero mi nombre no es importante. Los nombres pierden valor cuando la confianza desaparece. Lo que importa es que tengo 67 años y esta es mi historia. No es una historia que yo quisiera contar. No es una historia que pensé que algún día sería mía, pero aquí estoy. No siempre fui desconfiada. No siempre cuidé mis palabras. Hubo un tiempo en el que creía que si criabas a las personas con amor, ese amor regresaría de forma natural. Creía que la familia era una protección. Creía que la amistad era un lugar seguro, pero esas creencias construyeron mi vida. Me casé joven como muchas mujeres de mi generación. Mi esposo no era perfecto, pero era constante. Trabajaba duro, llegaba cansado a casa y creía en planear el futuro. Nunca fuimos ricos, pero fuimos disciplinados. Ahorrábamos cuando podíamos. Evitábamos deudas. Construimos todo poco a poco. Cuando él murió hace años, la casa no se sintió vacía de inmediato. El dolor necesita tiempo para mostrar su verdadera forma. Al principio, mis hijos me rodeaban. Me llamaban seguido, venían a verme, me traían comida que no pedía. Mi hermano me visitaba más que antes. Mi mejor amiga se sentaba conmigo por las tardes, tomábamos té y me recordaba que no estaba sola, pero yo le creí. La vida después de la muerte de mi esposo se volvió tranquila, pero ordenada. Me despertaba temprano. Barría el porche yo misma, aunque mis rodillas dolieran. Regaba las plantas, cocinaba comidas simples y veía los mismos programas de noticias a la misma hora todas las noches. La rutina se volvió una forma de consuelo, pero el dinero nunca fue el centro de mis pensamientos. Siempre fue algo manejado con cuidado y responsabilidad. Mi esposo me enseñó eso. Los documentos estaban guardados en un cajón con llave. Las cuentas estaban organizadas. Nada era secreto, pero nada era descuidado, pero al menos, eso creía, pero mis hijos ya eran adultos. Tenían sus propias vidas, preocupaciones y necesidades. Nunca me molestó eso. Me parecía normal. Lo sabía. Criado para ser independientes, ver mi hijo era el práctico. Siempre hablaba de planes, inversiones y seguridad. Mi hija era más suave al hablar, más emocional, y me recordaba seguido lo frágil que me estaba volviendo. Me tocaba el brazo al hablar, como si pudiera romperme. Ver mi hermano siempre fue encantador. Sabía hablar de una forma que hacía que tus preocupaciones parecieran exageradas. Se reía fácilmente, daba consejos aunque nadie se los pidiera, y decía que la familia siempre debía mantenerse unida. Y luego estaba mi mejor amiga, pero nos conocíamos desde hacía décadas. Ella conocía mis hábitos, mis miedos, mis arrepentimientos, sabía dónde guardaba mis papeles importantes, no porque yo se los ocultara, sino porque nunca pensé que necesitaba hacerlo. Estuvo conmigo en nacimientos, funerales, celebraciones y decepciones. Me conocía de una forma que otros no, pero eso creía. La traición no llega de golpe, llega con educación, pero empieza con preocupación. Mis hijos comenzaron a hacer preguntas que nunca antes habían hecho, sobre cuentas, ahorros y lo que pasaría algún día. Lo decían de manera casual, como si fuera solo responsabilidad. Yo estuve de acuerdo, sonaba razonable. Mi hermano empezó a ofrecer su ayuda con los papeles. Decía que las leyes cambian, que ahora todo es complicado, que no debía cargar con esos detalles a mi edad. Mi mejor amiga empezó a decirme que me veía cansada, que a veces parecía confundida, que olvidaba cosas pequeñas con facilidad. Al principio me reí. La corregí. Le dije que estaba bien,
pero las palabras, cuando se repiten muchas veces, dejan marcas. Noté que hablaban más entre ellos que conmigo. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba. Guardaban los teléfonos rápidamente. Sus caras cambiaban un poco, como si se pusieran una máscara. Me dije a mí misma que lo estaba imaginando, pero la gente dice que la vejez trae paranoia. No quería convertirme en esa mujer que ve enemigos en todas partes y aleja a su familia con desconfianza. Así que me quedé en silencio. Ver la carta sobre la mesa de la cocina no era amenazante. Eso fue lo que más me asustó. Estaba escrita de manera educada y profesional, lenguaje oficial, palabras elegidas para sonar tranquilizadoras. Hablaba de decisiones que no recordaba haber tomado, pero mencionaba acuerdos que no recordaba haber firmado. Mi nombre estaba escrito al final, como si yo misma lo hubiera firmado. La tomé lentamente. Mis dedos temblaban un poco, no por miedo, sino por algo más profundo, el reconocimiento de que alguien había cruzado un límite sin mi permiso. Fui al cajón donde guardaba mis documentos. La cerradura estaba intacta. No faltaba nada. Todo parecía estar en su lugar. Eso debería haberme tranquilizado, pero no lo hizo. Porque a veces alguien que sabe dónde están las cosas es más peligroso que alguien que las roba. Esa tarde me senté en mi habitación y repasé conversaciones pasadas, pequeños momentos que había ignorado. Sugerencias que sonaban a cuidado. Consejos envueltos en amabilidad. Recordé a mi hija insistiéndome que firmara algo para hacer las cosas más fáciles. A mi hijo explicando todo rápido, sin darme tiempo para preguntar. A mi hermano riéndose cuando dudaba y diciéndome que no me preocupara tanto. Recordé a mi mejor amiga a mi lado, asintiendo y sonriendo, diciendo: solo quieren lo mejor para ti, y yo le creí. Porque la confianza, cuando se da sin límites, te ciega más rápido que el miedo. Esa noche no dormí. Me quedé acostada escuchando los sonidos de la casa. Cada crujido sonaba extraño. Las paredes donde había vivido durante años parecían estar escuchándome ahora a mí. Entonces me di cuenta de algo que me asustó más que la traición. Ya no me veían como una persona, me veían como una etapa. Como una transición. Pero como algo que estaba entre ellos y lo que querían ver, y yo seguía viva. No por fuera, por dentro. Hablé menos. Hice menos preguntas. Acepté más cosas. Dejé que los malentendidos quedaran así. Ellos confundieron mi silencio con rendición. Confundieron mi quietud con debilidad. Mi mejor amiga sonreía más ahora. Estaba tranquila. Pensaba que la parte más difícil ya había pasado. Se equivocaba. Porque cuando entiendes la verdad, pasa algo muy fuerte. El miedo desaparece. Cuando el miedo se va, llega la paciencia. Yo no estaba planeando una confrontación. No estaba planeando exponerlos. No estaba planeando venganza como la gente imagina. Estaba planeando distancia. Y la distancia, cuando se usa en el momento correcto, destruye más que el en. Oigo, ellos seguían moviendo piezas. Yo ya estaba contando salidas. Hay un momento en que las personas dejan de vigilarte. Sucede cuando creen que todo ya está decidido. Cuando piensan que ya no te queda fuerza para resistir. Cuando tu voz se vuelve más baja y tus preguntas desaparecen. Ahí es cuando cometen errores. Ahí es cuando muestran quiénes son de verdad. Ellos pensaban que yo ya estaba acabada. Yo dejé que creyeran que me estaba convirtiendo en lo que esperaban. Me movía más despacio. Pedía ayuda más seguido. Olvidaba cosas pequeñas a propósito. Si repetía una pregunta, mi hija miraba a mi hijo. Si tardaba en responder, mi hermano intervenía para explicar mejor. Mi mejor amiga ponía su mano sobre la mía y sonreía, como si consolara a una niña. Les gustaba esa versión de mí. Esa versión no pedía permiso. Ahora hablaban libremente delante de mí. No de forma descuidada, sino con seguridad. Los planes ya no se escondían. Se hablaba de ellos como si ya fueran hechos. Yo escuchaba. Aprendí cuándo venían y por qué. Aprendí qué días aparecían documentos y qué días desaparecían. Aprendí qué conversaciones estaban preparadas y cuáles no. Mi hijo prefería las mañanas. Allí estaba más atento. Allí presionaba con papeles. Mi hija prefería las noches. Conversaciones emocionales. Tonos de preocupación. Usaba el cansancio como presión. Mi hermano llegaba cuando había tensión. Su trabajo era calmar, convencer, hacer que resistirse pareciera algo sin sentido. Y mi mejor amiga, se adapta.
Ama a todos. Ber sabía cuándo calar y cuándo guiar, ver cuándo tranquilizar y cuándo advertir. Creía que era el centro que hacía que todo funcionara. Ver mientras ellos reorganizaban mi vida, yo reorganizaba mi mente. Volví a leer cada documento que había firmado, ver despacio, ver con cuidado, ver a veces durante varios días, ver tome notas, ver subraya frases. Note palabras hechas para confundir, no para explicar. Debía lame a lugares sin decirle a nadie, ver no pregunté directamente. Solo confirmé detalles, ver escuché más de lo que hablé. Pero la gente cree que la edad te vuelve lenta. Olvidan que también te vuelve paciente, pero ellos dejaron de explicarme bien las cosas. Eso ya está resuelto, decía mi hijo. No te preocupes, repetía mi hija, es lo mejor. Concluía mi hermano. Ver y mi mejor amiga sonreía y asentía. Ellos pensaban que yo había entregado el control, pero lo que entregué fue la expectativa. Cuando las personas creen que ya no importas en las decisiones, dejan de cuidar lo que dicen. Hablan abiertamente del resultado, no del proceso. Aprendí más de lo que pensaban que yo no entendería que de sus explicaciones directas. Llegó un momento en que se sintieron tan cómodos que discutían delante de mí, pero no gritaban, pero no se enojaban. Lo hacían con estrategia, pero hablaban de tiempos, cambios, pequeños desacuerdos, pero como si yo fuera un mueble, como si mi presencia ya no contara. Y supe que algo irreversible había pasado, pero no en mí, pero en ellos. Habían olvidado quién era yo antes de que el dolor me volviera más suave, pero nunca me preguntaron qué quería ver ni una sola vez, pero hablaban de mi bienestar, mi comodidad, mi seguridad. Pero nunca de mis deseos. Me pregunté cuándo dejé de ser una persona y me convertí en una carga. La respuesta fue simple, el momento en que vieron una oportunidad. Empecé a retirarme poco a poco. Dejé de compartir pensamientos personales. Dejé de reaccionar con emoción. Dejé de corregir lo que asumían. Dejé que hicieran planes sin contar conmigo, pero en silencio. Me preparé para una vida sin su control. Organicé lo poco que todavía era solo mío, objetos personales, recuerdos, cosas sin valor económico, pero con mucho significado. Acepté que lo que había perdido ya se había ido cuando la confianza desapareció, pero ella se volvió descuidada. Empezó a hablar como si todo ya estuviera decidido, pero como si mi papel en la historia ya hubiera terminado. Pronto estarás más tranquila, dijo una tarde. Pero todo por fin se va a resolver. La miré y pregunté con calma, ¿para quién? Se rió pensando que era una broma, pero para todos respondió. Fue la primera vez que no me miró a los ojos al hablar. Supe que pensaban que yo ya estaba fuera cuando escuché una conversación tranquila entre mis hijos, pero hablaban de planes futuros. ¿De dónde viviría? De responsabilidades. Hablaban de mí en pasado, pero no claramente, no directamente. Pero era evidente. Yo estaba en la misma habitación, pero no se dieron cuenta. Pensaban que el peligro ya había pasado. Pensaban que obedecer era estar de acuerdo. Pensaban que el silencio y la aceptación. Pensaban que la quietud era derrota. Nunca pensaron que yo estaba eligiendo distancia en lugar de confrontación. Porque la confrontación les da la oportunidad de defenderse, pero la distancia no les da nada. Antes de irme por completo, los observé una última vez por la forma en que mi hijo calculaba, por la forma en que mi hija justificaba, la forma en que mi hermano minimizaba, por la forma en que mi mejor amiga controlaba, memorice su seguridad, porque la seguridad se rompe más fuerte cuando se da cuenta de que estaba equivocada. Irte no siempre significa salir por la puerta. A veces significa volverte inaccesible de una forma que los demás no entienden hasta que ya es demasiado tarde. No anuncié nada. No expliqué nada, no discutí, no acusé, no supliqué comprensión, simplemente empecé a salir del centro de sus planes. Y como creían que todo estaba bajo control, no lo notaron al principio, dejé de contestar llamadas de inmediato, no las ignoraba. Solo tardaba una hora, 2 horas. Un día respondía con educación, pocas palabras, sin emoción, sin preguntas, sin reacciones. Mi hija fue la primera en notarlo. Suenas distante, dijo Solo estoy cansada, respondí, eso le bastó. Siempre le había bastado mi hijo notó que las cosas ya no avanzaban igual, algunos procesos se retrasaban. Las aprobaciones tardaban más, pensó que era burocracia, pero mi hermano pensó que era la edad, mi mejor amiga pensó que era paz. Todos estaban equivocados, pero cuando dejé de compartir mis pensamientos, creyeron su punto de referencia.
Todo lo habían construido alrededor de predecir mis reacciones, ver mis miedos, ver mi culpa, ver mi necesidad de agradar. Cuando eso desapareció, su coordinación se rompió, ver pequeños desacuerdos se volvieron tensión, ver la tensión se volvió irritación, la irritación se volvió culpa, ver empezaron a desconfiar entre ellos, pero no al principio de forma abierta, en silencio. La confianza que compartían no sobrevivió sin mí en el centro, pero mi hijo empezó a revisar lo que hacía mi hermano. Mi hermano se puso a la defensiva, pero mi hija se volvió ansiosa, pero mi mejor amiga intentó recuperar el control, pero vino más seguido. Hizo más preguntas, pero trató de hacerme hablar otra vez, pero necesitaba información, pero yo no le di nada, ver solo sonrisas, ver solo silencio. Solo distancia, ver la primera grieta real apareció cuando tuvieron que tomar una decisión rápida, ver no estuvieron de acuerdo. Sin mí para suavizar las cosas, traducir palabras o absorber la tensión, sus diferencias salieron con fuerza, ver las voces subieron, luego llegaron las acusaciones, pero se dieron cuenta de algo incómodo, ver ya no confiaban entre ellos como antes. La unión que creían fuerte dependía de mi obediencia silenciosa. El dinero hace cosas extrañas a las personas cuando no se mueve como esperan, ver los planes se detuvieron. El acceso se volvió complicado, ver los procesos necesitaban cooperación y ya no podían mantenerla sin problemas. Lo que ellos llamaban control se convirtió en responsabilidad, ver la responsabilidad se convirtió en resentimiento. Ver yo observé desde lejos cómo su seguridad desaparecía y la frustración crecía, ver no celebre, ver solo observe. Ella intentó hablar conmigo a solas una última vez, pero su tono era distinto ahora, ver menos seguro, ver menos elegante. No me hablas como antes, dijo, ver la miré y respondí con honestidad, ver tú ya no escuchas como antes, ver no tuvo respuesta, porque no había nada que pudiera decir para reconstruir lo que ella misma había destruido. Pero después de eso dejó de visitarme. Algunas amistades no terminan con discusiones, pero terminan con la verdad expuesta. Sin mí como figura que los unía, su alianza se rompió, ver mi hermano culpó a mi hijo por apresurar las cosas. Mi hijo culpó a mi hija por presionar con emociones, pero mi hija culpó a todos por hacerla sentir insegura, ver ya no estaban unidos. Estaban compitiendo, pero la competencia muestra las verdaderas intenciones mejor que la honestidad. Perdí una idea de familia en la que creía, pero perdí una amistad en la que confiaba ciegamente. Perdí ilusiones que me habían dado consuelo durante años, pero gané claridad. Gané una paz que no depende de la aprobación de nadie, pero gané control sobre mi presencia, mi tiempo y mi energía. Y lo más importante, Brian, distancia, pero la distancia permitió que todo lo demás se destruyera solo. Ellos no recibieron un castigo como la gente imagina, pero no hubo consecuencias dramáticas, pero no hubo escenas públicas, no hubo confrontaciones finales, ver lo que enfrentaron fue peor, ver perdieron la confianza, ver entre ellos, ver en sus planes, ver en su seguridad. Y quedaron con dinero que no podían disfrutar y con relaciones que no podían reparar, pero tengo 67 años. Vivo en silencio, ver elijo con cuidado quién tiene acceso a mi hablo menos, pero digo más, ver ya no explico mis decisiones. No estoy llena de amargura, ver la amargura necesita apego, pero yo ya no tengo ninguno. Lo que tengo ahora es libertad basada en comprensión. Si hay algo que aprendí es esto, ver la traición no siempre viene de los enemigos. Viene de personas que creen que nunca dejarás de confiar en ellas. Ver y la respuesta más poderosa no es el enojo, es la ausencia